Hoy quiero hablar de algo que está pasando en Internet y que honestamente es bastante perturbador, porque hay un fenómeno muy extraño en nuestra sociedad, un fenómeno donde los asesinos se convierten en celebridades. Sí, celebridades. Gente que mata, gente que destruye familias, gente que hace cosas absolutamente monstruosas y aún así terminan teniendo fans. Fans que los defienden, fans que los justifican, fans que incluso se enamoran de ellos. Y esto no es nada nuevo, pero en la era de las redes sociales, esto se volvió mucho más peligroso. Porque ahora los criminales no solo aparecen en las noticias, ahora pueden construir sus propias audiencias. Bienvenido, bienvenida, millonario, millonaria, a un episodio más de Pregúntale a Bernie. Y un saludo a todos los pobres que llegaron hasta este episodio. Si aún no estás suscrito a este canal o en cualquiera de las plataformas que me veas, porque ahora lo estoy compartiendo en otros lados, ve a suscribirte. Si no, puedes ir a YouTube, y si no, simplemente sígueme en la red social que me estés viendo para que dejes de ser un pobre. Millonarios, millonarias, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Así es este asunto. Y voy a hablar también de, si no, te invito a que vayas a Netflix. El caso del asesino de TikTok, que ya se fue al top luego en la plataforma de Netflix. Esta semana se volvió tendencia un documental en Netflix llamado El asesino de TikTok. Es una miniserie pequeña basada en un caso real ocurrido en España. Todo gira alrededor de la desaparición de una mujer llamada, paréntesis, spoiler, voy a hacer spoiler aquí, spoiler alert. Si no la has visto, ponle una pausa, vete a ver la serie, y si no, regresa, y si no, sobre tu propio riesgo, pero bueno, voy a spoilear, ni modo. Entonces, aviso, spoiler alert, para que no hayan visto, y si no, vayan a verlo. Y si no te gustan estos documentales, que es lo que voy a criticar precisamente en esta serie, en este episodio, queda ahí aclarado nada más sobre tu riesgo. Entonces, esto es una miniserie basada en un caso real ocurrido en España. Vuelvo y repito, todo gira alrededor de la desaparición de una mujer llamada Esther Estapa, de 42 años. En el 2003 desaparece después de viajar por España, y una de las últimas personas que la vio con vida fue un hombre llamado José Jurado Montilla. Pero este no era un cualquier tipo, era un personaje que tenía presencia en redes sociales, en esta red social principalmente TikTok, donde publicaba videos todos los días porque viajaba y compartía prácticamente su vida a través de lives y los videos. Y en TikTok se hacía llamar Dinamita Montilla, pero detrás de su perfil había una historia mucho más oscura, porque este hombre ya había sido condenado por múltiples asesinatos en los años 80. De hecho, llegó a recibir condenas que sumaban más de 120 años de prisión, pero tras cambios legales en Europa, terminó saliendo de prisión después de aproximadamente 28 años de sentencia. Y años después volvió a aparecer en la vida pública, no como un criminal, sino como creador de contenido. Un tipo que subía videos, que narraba sus viajes y se la pasaba publicando al respecto, que interactuaba con la gente en redes sociales, hasta que en 2023, reciente, aparece conectado con la desaparición de Esther Estepa. Meses después se encontraron rastros humanos y los investigadores determinaron que la víctima murió por un golpe contundente en la cabeza. El caso sigue en proceso judicial, pero lo inquietante de todo esto es otra cosa a la que quiero que entremos aquí a tocar, porque bueno, tienes que ir a ver esta parte de la serie.
Ya había avisado sobre el spoiler, pero si no, pues la puedes ir a ver, si no te regresaste a ver este video. No es solamente el hecho del crimen, es el fenómeno social alrededor del crimen, porque mientras todo esto ocurría, el tipo seguía subiendo contenido todos los días, seguía interactuando con el público y seguía teniendo seguidores. Y esto nos lleva a algo todavía más perturbador, que es de lo que quiero hablar aquí. Y hay muchas series de estas en Netflix y generan un cierto fenómeno que es el de las fans de los asesinos. Y esto es real. Hay algo que los criminólogos han estudiado durante décadas, que es este fenómeno. Este fenómeno psicológico llamado hibristofilia. Hibristofilia, que es cuando algunas personas sienten atracción o fascinación hacia criminales violentos. Y esto ha pasado muchas veces en la historia. El caso más famoso probablemente fue el de Ted Bundy, un asesino serial que mató a decenas de mujeres y aún así recibía cartas de amor cuando él estaba en prisión. Había mujeres que querían casarse con él incluso, tenía su club de fans. Incluso hubo una mujer que se casó con él durante su juicio. Así es, así de pinche loco estuvo este asunto, pero esa es la parte de este fenómeno tan loco del que yo quería comentarte, que se genera alrededor de de estas situaciones y hacer a una persona de este tipo una celebridad. Ahí es donde, ¿quiénes entonces están más locos? ¿Quiénes son más locos? ¿Y qué es lo que se hace alrededor de este fenómeno, que es un fenómeno psicológico, este llamado hibristofilia? Y dime, déjame tú saber en la caja de los comentarios si tú ya sabías que esto ocurría. Entonces, pon pausa y ve por tus palomitas porque esto todavía se va a poner más bueno aún. Pon una pausa, ve por tus palomitas, ábrete una chela o ve por tu café porque esto se va a poner bueno. Entonces, ya hubo detalles de que sí, este asunto de que incluso se llegaron a casar sus fans, se llegaron a casar con el asesino durante el juicio con el caso de este Bundy. Esto pasa también y hay otros casos de criminales que, y si no, déjenme saber en los comentarios, ilústrenos quienes sepan más de esto en la caja de los comentarios, pero esto pasó también con criminales como Richard Ramírez y Charles Manson y muchos otros, porque también aquí te digo que en Netflix hay otras series de este tipo de asesinos. También el de este Jeffrey Dahmer o algo así se llama, ¿no? Ese también tuvo su fan de club y sus cartas y todo ese tipo. Y también ahí está la serie en Netflix. Y hoy este fenómeno, esto es lo que estamos hablando, esto que acá, digo, está muy reciente también el caso de lo de España, de este asesino, del asesino de TikTok, está reciente, pero aquí no nos vamos lejos, en México se acaba de destapar algo muy importante porque este fenómeno está explotando otra vez, pero ahora está de una forma que fue brutal, es una locura de viralidad que se volvió esto, que está amplificado en las redes sociales, por documentales, por podcast o por contenido viral, como el caso que te voy a mencionar ahorita, que es el de Saskia Niño de Rivera, que otra vez volvió a salir con otra polémica, porque esta mujer ya había sido polémica en algunos otros casos, pero hoy, más particularmente, con esta semana que acaba de pasar, esto está fresco, está reciente, la viralidad que se volvió una locura en millones de views, pero pues encaja perfectamente con este fenómeno del que estoy hablando ahorita, esto que acaba de pasar. Y la activista, porque es una activista mexicana, Saskia Niño de Rivera, se volvió tendencia por un episodio de su podcast que se llama Penitencia. Un podcast donde entrevista a personas que están en prisión. Ese es el objetivo ahora de este podcast. Ahora que están en boga, están de moda, todo el mundo va a hacer podcast. Como este también es un podcast personal, solamente con ustedes en dinámica, pero al final es un podcast. Pero este mismo fenómeno, pero con entrevista en prisión
a criminales, a personas que están literalmente en sentencia. Uno de esos episodios en uno de esos episodios apareció un sujeto conocido como Beto, un criminal con una historia extremadamente oscura por todo lo que habló en su entrevista, que se ha vuelto viral todos los episodios, sobre todo en uno donde involucra a una de los artistas que menciona, y en particular menciona a Carmelita Salinas, que es lo que se volvió súper trend en todo este asunto por lo que habla al respecto de ella. Pero bueno, ya a lo mejor ya lo hayas visto y si no, pues tú lo puedes googlear o buscarlo en el caso que no hayas llegado a saber sobre esto, que lo dudo porque se ha vuelto muy viral y a todo el mundo nos apareció esos fragmentos de las entrevistas que tuvo Saskia Niño de Rivera y sobre todo mencionando el tema de Carmelita Salinas. Pero después de la entrevista, lo que aquí voy a dejar es lo que a lo mejor tú no sabes que ha venido ocurriendo. Después de esta entrevista que hizo esta mujer, pasó algo que nadie esperaba. Muchísima gente en internet empezó a reaccionar con empatía extrema hacia él, hacia el entrevistado, hacia Beto. Comentarios diciendo, pobrecito, es un niño roto, a compadecerlo y a hablar que incluso merecía otra oportunidad, ¿sí? Incluso hubo personas que querían donar dinero para ayudarlo y Saskia subió otro video hablando al respecto para la colecta. Obviamente esto pues le giran a ella los signos de pesos en los ojos al ver este fenómeno que ella está ocasionando y no sé de ahí cuánto realmente le vayan a llegar a canalizar a Beto, cómo vaya a funcionar eso detrás, pero de que hizo otro video ella hablando sobre la colecta y cómo la vaya a canalizar, desconozco, no voy a hablar de más porque no sé cómo sea Saskia Niño de Rivera, desconozco totalmente, pero o sea, está bastante extraño, lo único que quiero es dejarlo en claro, pero de que subió esos videos los hizo y se está apalancando de esto y después hablando de que no lo hizo con esas intenciones y está justificando que ella no quería alimentar el morbo y cosas por el estilo que no tienen nada de sentido y te da para cagarte de la risa con el sentido de que claro que todo esto despierta un morbo, si no, no hubiera, que ahorita voy a seguir hablando de eso, no hubiera los documentales o los reportajes o las series que se hacen en Netflix, porque saben que esto vende muchísimo y ahí es donde estamos, quiero entender que como especie humana, como humanos, no sé, en esta parte de la psicología estemos tan enfermos que esto nos sea tan atractivo, este amarillismo, este morbo, a todos como especie, que nos llame tanto la atención estos temas, pero es así. Y en gran medida a muchísima gente le despierta ese morbo de conocer. Entonces, aquí es donde empieza todo este tema de la polémica, que es lo que te estoy diciendo. Porque varios especialistas, después de esto, en criminología, estudiados, gente estudiada, señalaron algo muy importante, obviamente alrededor de este fenómeno que se dio con la viralidad de este video de Saskia Niña de Rivera para el tema aquí en México. Cuando le das micrófono a un criminal, puede ocurrir algo muy peligroso, ¿sí? Porque la romantización, romantizar esto, romantizar al delincuente, es decir, convertirlo al victimario en la víctima, perdón. Y aquí ese es el verdadero problema, porque mientras el criminal recibe la atención, al tratarlo ahora de víctima, y se lleva los likes y empieza a ganar seguidores e incluso en el caso de lo que está pasando, donaciones, incluso incentivos económicos, hay algo que desaparece completamente de todo el relato. Las víctimas reales. Las víctimas reales. Los niños que fueron dañados. Las familias que fueron destruidas. Y las vidas que jamás se van a recuperar de lo que hicieron estas personas, estos personajes. Entonces, aquí es donde voy a tocar el asunto de la industria del crimen como entretenimiento, que es precisamente lo que acaba de hacer esta
Saskia Niño de Rivera al estilo de lo que está haciendo Netflix, que es lo que yo quiero sacar a relucir aquí en este episodio. Y aquí es donde tenemos que hacernos una pregunta verdaderamente dura, propia a nosotros. ¿Por qué nos fascina tanto este asunto de el morbo de conocer los hechos de la vida de los asesinos? ¿En qué se basa esa cosquilla, ese morbo, ese amarillismo de querer conocer y saber más? ¿Por qué los documentales de true crime, o sea, de estos de crímenes reales, siempre están en el top de Netflix? Siempre se van al top, al número 1, se maximizan, como este de Jeffrey Dahmer se volvió una locura. ¿Por qué? ¿Qué es esto tan enfermizo que tenemos por conocer el asunto de los asesinos y cómo mataban? ¿Por qué los podcasts de criminales son los más escuchados del mundo? Porque este fenómeno que está haciendo Saskia es repetido basado en este morbo de saber que el crimen y el entretenimiento vende. Por eso el hecho de sus justificaciones, de lo que quiere ella hablar como que si fuera un estudio profesional o cosas por el estilo, es una mamada sus justificaciones. Cuando la escuchas te cagas de risa porque suenan tan estúpidas. O sea, pues simplemente habla con la transparencia como lo que es en el asunto de que sabes que es un negocio como lo hace Netflix, ¿no? Que vende, pero el punto de entender y la pregunta es hacia nosotros mismos: ¿por qué chingados nos jala, nos llama tanto algo tan obsceno, tan culero, tan sucio, tan negro, no sé cómo juzgarlo, qué etiqueta ponerle, porque es una mierda saber simplemente la vida de estos personajes que son una mierda social que lastiman y dañan a muchos en la sociedad y que posiblemente te pudieron haber dañado a ti o a un ser querido tuyo. Entonces, bueno, la respuesta puede llegar a ser simple y para el tema de esto es lo que decía, porque el crimen vende. El morbo, lo que te estaba diciendo, vende. Y la oscuridad, de alguna forma, nos guste o no, vende. Y las plataformas lo saben. Y esta Saskia Niño de Rivera lo sabe, lo entendió y lo apostó. Y la acaba de reventar con esta entrevista, con este episodio. No sé los demás cómo le va a seguir funcionando, pero por lo pronto está esta semana en el ojo del huracán, en el trend de todo lo que está ocurriendo alrededor de su entrevista y su podcast. Aquí está el asunto, que cuando cruzas, y es lo peligroso, cuando cruzas ciertas líneas, entonces dejas de analizar el crimen, o se puede dejar de vista el crimen, y empiezas a glorificar al criminal. Que eso es lo que empieza a pasar con las mentes enfermas de esta gente retorcida que se vuelven fans de estos asesinos. Y eso es muchísimo, porque crea exactamente lo que estamos viendo ahorita. Criminales que se convierten en personajes mediáticos. Un asesino que se vuelve influencer, un criminal que se vuelve protagonista de un podcast, o un psicópata que se vuelve protagonista de un documental. Y lo peor, personas que luego los comienzan a admirar. Ese es lo duro, lo difícil. Voy a ver cómo vamos de tiempo. Vamos bien. Déjame hasta este punto tus comentarios abajo. ¿Tú qué opinas? Si hasta ahorita el episodio te está gustando, porque ya voy a cerrar, déjame un like. Si esto no te gusta, dale un dislike y comenta. De cualquier manera, apoyas el algoritmo y suscríbete a este canal si quieres seguir escuchando los episodios de Pregúntale a Bernie. Voy a entrar a la reflexión final de este episodio del día de hoy, que no me voy a alargar. La pregunta real es esta. ¿Estamos realmente analizando el daño que ocasionamos al alimentar los algoritmos, al alimentar la información de las señales que nosotros mandamos
de ver este tipo de información en plataformas como Netflix, en las plataformas como para el podcast de esta mujer Niño de Rivera y todos los demás podcasts que haya, o la gente que seguía a esto, estamos analizando realmente lo que ocasionamos con las señales que mandamos de ver esto por alimentar nuestro morbo. Literalmente lo analizas, el peso que esto conlleva o lo que ocasiona, o simplemente te estás convirtiendo en parte de todo el espectáculo, en parte del problema. Es como la gente que consume sustancias y después se quiere quejar de la inseguridad cuando ellos son parte del mismo problema, algo parecido. Tú estás alimentando el mismo sistema del cual después te quieres quejar cuando hay inseguridad. Si tú eres parte del mismo pinche problema, estás inmerso en el mismo problema. Aquí pasa lo mismo cuando nosotros alimentamos por alimentar nuestro morbo, el consumir todo este tipo de contenidos e incluso después de engancharte a ser fan y donarle, incluso querer mandar hasta dinero a este tipo de personas. Pero en fin, porque hay una diferencia enorme, que una cosa es estudiar el mal, quienes lo tengan que hacer como criminólogos y especialistas, psicólogos, psiquiatras, para entender el fenómeno de la mente, de lo que hay detrás. Y otra muy distinta cuando ni eres especialista, ni eres criminólogo, ni eres eh, médico especialista de la salud, ni psicólogo, etcétera, y solamente lo haces por convertirlo en un entretenimiento propio alimentando solamente tu humor. Esa es una gran diferencia entre un caso y el otro. Porque cuando un asesino se vuelve famoso, cuando el criminal se vuelve viral, cuando el psicópata se vuelve contenido en las redes sociales como esto que está pasando, hay algo que inevitablemente se está perdiendo. La memoria de las víctimas. Y vuelvo y repito, eso porque no te llegaron y no te tocaron a ti o a un ser querido tuyo. Pero quienes realmente han sido víctimas van a poder entender el sentimiento distinto a esto. Porque pudiste haber sido tú o pudo haber sido algún ser querido. No podemos dejar de lado que se pierde el foco de lo que realmente importa. Porque ellos no son víctimas. Ellos son los victimarios. Entonces, ese foco es lamentablemente el que se pierde aquí. Y no perder de lado todo el daño que estas personas han ocasionado a otros. Y yo lo he tocado en otros episodios que no han mencionado ninguno, pero aquí ya saben que les voy a dejar, no lo había mencionado en todo este episodio, se me ha pasado mencionar sobre otros episodios, pero yo lo he mencionado. Aquí les voy a dejar otros episodios, si no, búsquenlo en mi canal o búsquenlo en los otros episodios que he publicado, donde yo he hablado, ya había tocado este tema, que los asesinos, cuando después los entrevistaron en la cárcel, ellos, y creo que lo hablé en el episodio de el tema de la moral, cuando hablé de la moral y ese tema, en un episodio donde tocamos el tema de la moral y los valores. Los asesinos, después de que los entrevistan, ellos como personas se consideran buenas personas. Es increíble que tú platicas con ellos, bueno, los entrevistaron, los entrevistadores que entrevistaron en su momento a los asesinos, que los entrevistaban, ellos se consideran a sí mismos buenas gentes, buenas personas, buenos seres humanos. Es así, es apenas expertos, si hay alguno, ya saben, en la caja de los comentarios, ilústranos con tu sapiencia. A lo mejor estamos diciendo puras pendejadas aquí, pero ilústranos por qué funciona esto. De esta manera, pero así es, ellos se sienten al final del día, se sienten buenas personas, que no han hecho daño. O no sé si reconozcan que hicieron daño o no, pero al final se siguen sintiendo como buenas personas, porque ahí sí desconozco si ellos se sienten buenas personas, no podré hablar de eso. Así es que ya con esto empiezo a cerrar, Si no tenemos cuidado, como lo que estaba diciendo, vamos a terminar viviendo en una sociedad donde posiblemente ser un criminal es otra forma de volverte famoso. ¿Cómo?
el caso de la narcocultura, que es otro tema para a lo mejor hablarlo en otro episodio, pero es lo mismo. La gente que enaltece la narcocultura y quieren ser buchones y existe el buchón wannabe, así como en Monterrey, en los regios mencionan mucho el fresa wannabe, aquel que no es, pero pretende ser y que quiere ser y aspira a ser. Existe el buchón o la buchona wannabe, que no son, pero pretenden y aspiran llegar a ser porque al final idolatran y es un fenómeno muy parecido, porque al final quien esté metido en ese mundo de narcos es también gente criminal y se aspira a esa vida que se dice fácil, pero de fácil no debe tener absolutamente nada. En fin, con eso cierro, ¿te parece? Pero es una manera de buscar fama bastante retorcida, bastante enfermiza, creo yo, pero muchos lo consiguen, muchos lo logran. Déjame tus opiniones en la caja de los comentarios. Si llegaste hasta el final de este episodio, gracias por llegar hasta el final. Regálame un like, un pedazo de like fuerte, y si no te gustó, dale un dislike. De cualquier manera, me ayudas a que el algoritmo se alimente. Suscríbete para que dejes de ser un pobre si no estás suscrito. Millonarios y millonarias, este fue el episodio número 66. Soy Bernardo Rodríguez, Bernie Millones. Esto fue Pregúntale a Bernie. Y recuerda algo, en un mundo donde todo se convierte en contenido, la línea entre información y espectáculo cada vez se está volviendo más y más peligrosa. Déjame saber tú qué opinas y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.